Bien, entonces comenzamos con este nuevo tema de esta serie de discipulado. Aquí tenemos un tema bien particular que de pronto o se usa mucho o no se usa, simplemente no se habla de ello. Pero es importante que conozcamos también acerca de esto. Vamos a comentar acerca del diezmo, las ofrendas y las limosnas. También vamos a tocar el tema de las primicias, los 4 puntos. Primero, las ofrendas. Levantando los ojos, vio a los ricos, se refiere a Jesús, que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba. Mas esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía. Es decir, en el tiempo de Jesús se usaba ya la ofrenda, en nuestro tiempo también. La ofrenda es una donación de dinero especial, digamos, para, en este caso, el servicio de la obra del Señor. Eso es una ofrenda. No es lo mismo que el diezmo, que las primicias o que la limosna. La ofrenda es para el servicio de Dios, para la obra del Señor. Y es un dinero que se entrega de forma voluntaria y es algo que se hace aparte. Dice que había esta mujer que era pobre, echó todo su sustento, todo su sueldo en las ofrendas. Y claro, era muy poquito su sueldo, porque era viuda. En cambio, seguramente allí no existía la pensión de vejez ni de viudez, así que es probable que ella hizo algún trabajito y de todo lo que ganó en su trabajito que hizo fue y lo dio de ofrenda. En cambio, las personas con dinero echaban, claro, mucho dinero. Por ejemplo, la viuda echó 30.000 pesos, era todo lo que había ganado su sustento. En cambio, las personas ricas echaban, supongamos, 100.000 pesos, 500.000 pesos, 1.000.000. Y claro, para los sacerdotes esas personas valían mucho porque daban mucho. Pero Jesús, que es justo, él vio el esfuerzo de la mujer y vio que aunque ella daba poquito, en realidad ella daba más que todos los otros. Los otros daban de lo que les sobraba, ella lo daba todo. Muchas veces se ve en este tipo de situaciones que las personas que más tienen, claro, dan más y son más valoradas. Y el pobre da poquito porque es todo lo que tiene. Entonces, frente a los ojos de las personas no es muy importante su aporte. No es muy valioso su aporte porque es poquito. Lo bueno de esto es que el que ve quién da ofrenda no es solamente la persona que la recibe, en este caso los religiosos que eran los que recibían la ofrenda, sino también Dios. Y Él es el que recompensa. Eso es lo bueno, lo grande de todo. Él sabe el esfuerzo que hacemos, si damos poquito o si damos mucho. Él sabe el esfuerzo que se está haciendo en este caso. Pero así es como se ve la situación, digamos, de una manera natural, por las mentes naturales. Así es como se ve. Eh, pero Jesús actúa con justicia, diciendo es que la persona, esta mujer, siendo tan pobre, dio todo lo que tenía. Entonces la ofrenda es un aporte que se hace para la obra del servicio del Señor, pero no es lo mismo que el día. No es lo mismo. Vamos a ir viéndolo a medida que avance. La limosna, aquí hay una diferencia con la ofrenda. La limosna se le da a la persona que necesita, a la persona pobre, como una ayuda, un aporte a una persona pobre, en situación de pobreza. Cuando pues des limosna, aquí nos dice cómo actuar cuando dimos limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que en lo secreto te recompensará en público.
Es decir, cuando vayas y le des limosna a alguien, no te saques una foto, una selfie para el Facebook, para Instagram, para Twitter o lo que sea. No, no lo hagas, no lo publiques. Salvo que sea una obra que se esté haciendo, digamos, con donaciones de otras personas, entonces se está ayudando a personas en necesidad que han sufrido una catástrofe o que están en mucha pobreza. En tal caso es necesario tomar fotografías para confirmar que se está efectivamente entregando la ayuda que se pidió. Por eso, en ese caso sí es justificable. Pero si voy yo como ser, como persona solamente y voy y doy a alguien un par de zapatos, o una chaqueta, alguna cosa, o doy comida o doy dinero, no es necesario que lo ande publicando. Porque como dice aquí, mi padre que se encargará de recompensarme. No necesito publicarlo. Por eso es importante que nuestra motivación para dar sea porque realmente nuestro corazón fue movido a misericordia por esa persona. No porque yo me quiero hacer famosa con eso. Que los demás digan, no, qué buena. Qué buena esta persona. No. Por eso es importante en nuestro corazón, con qué corazón estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y si no es mejor, es preferible no hacer nada. Antes que pecar contra Dios, tratando de ganarnos el favor de otras personas o de sobresalir por sobre otras personas, eh, dándole a otros y publicando lo que hemos dado para que sentirnos superiores o nos vean como superiores a otros, como más bondadosos. No es esa la idea. Aquí hay otra forma de entregar también algún aporte, es a través de las primicias. Las primicias son los primeros frutos. Aquí dice en Deuteronomio 18:4, las primicias de tu grano, de tu vino, de tu aceite, las primicias de la lana de tus ovejas, le darás. Esto le darás a Dios. A Dios, y el representante de Dios en este caso es el sacerdote. Las primicias son los primeros frutos. Los primeros frutos de la tierra, se escoge lo mejor. Y en el tiempo antiguo era Israel un pueblo que vivía de la agricultura, la ganadería, criaba ovejas, eh, cultivaban principalmente, no como ahora, que ahora está ya se da más de trabajar y obtener por el trabajo dinero. En ese tiempo era más el trueque, una cosa por otra. Entonces por eso yo pedía cosas, materiales, en este caso. Eh, dice una parte del grano, del vino, una porción en gratitud a Dios. ¿Por qué? Porque Él prosperó la cosecha. Porque Él prosperó la cosecha. Hay muchos factores que pueden influir en que una cosecha, una vez que uno se siembra, se echa a perder. O lo mismo con los animales. Hay muchos factores que influyen en que, por ejemplo, los animalitos puedan enfermarse, se puedan morir o simplemente no tengan animalitos nuevos. O, por ejemplo, en el caso de las ovejas, que la ovejita tenga uno solo, que salga chiquitito, que se haga enfermo, que se muera, o que tenga 3 corderitos en la oveja, o 2 corderitos. Hay muchos factores que pueden influir. Pero el que da la prosperidad es Dios, porque Él permite que nazcan 2, que nazcan 3, que nazca uno. Él es el que hace eso. Me refiero a los corderitos. Él permite que nazcan 3 corderitos, 2 o 1, porque es lo que las ovejas pueden tener, pueden parir. Eh, o que simplemente no nazca ninguno. Eso viene de Dios. Dios hace todas esas cosas, porque Él es el que mueve el universo. Él es el que está, el que controla todo. Él es el que dice esto va a ser y esto no va a ser. Por eso nosotros debemos ser agradecidos con Dios y darle a Él la parte que Él nos pide, la parte que Él nos corre, que una parte, en este caso, darlo como una forma de agradecimiento, de reconocimiento, que fue Él el que nos prosperó, que fue Él el que hizo que eso sea posible. Y que no fue porque, no es que yo le eché harta agua a las plantas, no es que le di harta comida a la oveja, no fue eso, fue Dios. Es que regué mucho los arbolitos, y si no llueve y si viene sequía, o si cae tizón,
hay muchas cosas que pueden influir. Por eso a nosotros Dios nos dice que en gratitud, porque lo que Él nos prosperó, le demos a Él una parte. En gratitud. Y aquí vamos a compartir acerca de algo que ha sido de muchas formas tergiversado, que unos dicen una cosa, que otros dicen otra. Vamos a tratar de compartirlo y de ver acerca del diezmo, a ver si se aclaran algunas dudas. La palabra del Señor nos dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Como lo dije anteriormente, el pueblo de Israel era un pueblo que vivía del producto de la tierra. Y existía el trueque, se cambiaba, por ejemplo, un poco de grano por un poco de aceite y así. Es decir, no es como ahora, que ahora nosotros vamos, trabajamos y nos dan un cheque, nos depositan en nuestra cuenta el tiempo que hemos trabajado, un pago por el tiempo que hemos trabajado, es distinto. Por eso en ese tiempo se diezmaba productos de la tierra. Pero ahora se diezma de parte del dinero que recibimos por la misma razón. No podemos pedir a una persona que no tiene siembra que vaya y entregue el producto de su tierra, si la mayoría ya no sembramos. Por esa razón no se puede. Diezmo viene de la palabra eser, que es 10 en hebreo. Por eso es diezmo, el 10%. Se diezmaba del aceite, el vino, los cereales y el ganado, que era lo que existía físico. Por eso ahora no existen esos productos para la mayoría de nosotros. No trabajamos en la tierra. Eso es válido para las personas que trabajan en la tierra, pero los que no trabajamos en la tierra, que tenemos trabajos normales, o una pensión, las personas que reciben, nos dice Dios que debemos dar el 10%, solamente el 10%. Por amor a Dios, diezmamos por generosidad y por gratitud de lo recibido de Dios. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo tengo un trabajo, estoy trabajando ya, perfecto, yo puedo estar muy bien, pero si de pronto me enfermo y tengo un problema físico o sufro un accidente que me genera problemas físicos, ya no puedo trabajar. Y muchas veces recién ahí nos percatamos: ¿quién me daba la salud para yo poder trabajar? ¿Quién me daba la fuerza para yo poder trabajar? A veces nos sentimos tan capaces, así, que yo me la puedo, porque tenemos un trabajo, mi trabajo me va bien, lo hago todo bien, ya, genial, súper. Pero cuando nos enfermamos nos damos cuenta de que en realidad sin salud yo no puedo trabajar. Sin salud yo no puedo trabajar, y en verdad, si Dios no me da salud, no puedo trabajar. No puedo. O si sufro un accidente y quedo de alguna forma limitada, entonces es importante mirar quién me mantenía así, con buena salud, de tal manera que yo pudiera trabajar. Era Dios. Era Dios. Entonces, por eso, nosotros, en reconocimiento al Dios que nos da ayuda en el trabajo y nos da la fuerza para trabajar, es importante apartar este 10%, que ahora ya no es de cosas de la tierra, porque no puede ser de cosas de la tierra, porque ya no labramos la tierra, prácticamente la mayoría, ¿no? Pero apartar este 10%, que no es mucho, eh, de nuestro sueldo, por amor a este Dios que nos da la salud, nos da la posibilidad de poder trabajar, nos da trabajo. Y por generosidad también, por gratitud a nuestro Dios, por lo que Él nos ha permitido hacer, trabajar en esta tierra. Y el 10% significa, por ejemplo, no es que yo pague todas mis cuentas, compre lo que necesito y después me sobra. ¿Cuánto me sobra? A ver, 2.000 pesos me sobran, ya esto lo voy a dar de día. No, no se trata de eso. El diezmo es el 10%. Por ejemplo, si yo recibo 50.000 pesos, el diezmo sería 50 pesos solamente. Si, si, si,
perdón, de 50.000 pesos, se me perdieron las matemáticas, de 50.000 pesos serían 500 pesos, 5.000 pesos, 50.000 pesos, 5.000 pesos, se me olvidaron por un momento las matemáticas, 5.000, ya, de 50.000 son 5.000, de 100.000 son 10.000, ahora de 1.000.000 son 100.000 pesos. Ese es el 10%. Es esa parte que no es nuestra, es de Dios. Vamos a ver, el primero en diezmar, porque muchos dicen el diezmo es del tiempo de la ley, pero no es así. Si vemos la palabra del Señor, el primero en diezmar fue nuestro padre de la fe, el que es nuestro padre por la fe, Abraham. Dice, cuando volvía Abraham, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí dice Abraham, porque recordemos que a Abraham le fue cambiado el nombre por Dios. Tenemos aquí a un rey, al rey de Salem, dice, a quien Abraham, cuando volvía de la guerra, le entregó el diezmo de todo el botín que él había recuperado en la guerra. Él tuvo victoria en la guerra, y entonces, cuando salió a recibirle este sacerdote, se encontró con este sacerdote. Sacerdote, dice, del Dios Altísimo, él le entregó los diezmos. Nadie le había dicho a él que diezmara, pero los pueblos paganos sí diezmaban a sus dioses paganos, diezmaban de todo lo que ellos recibían. Era una costumbre que tenían los otros pueblos. Pero también Abraham dio diezmo para el Dios verdadero. Y en su representante, este sacerdote. ¿Quién es Melquisedec? Este sacerdote a quien Abraham le diezma. Melquisedec significa mi rey de justicia. Melec, rey, Melqui, mi rey, Sedec, justicia, mi rey de justicia. Se presume que este era nada más y nada menos que Jesús, que todavía no se encarnaba, que se le apareció a Abraham. Recordemos que dice la Escritura que Jesús, ¿quién es? Además de ser nuestro Salvador, Él es sacerdote, Él es nuestro sacerdote. Entonces aquí Él se presenta como sumo sacerdote. Dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio. Jesús hablando con los fariseos. Y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Es decir, aquí habla claramente de que Abraham lo vio. Y claro, este es el encuentro que tiene con este sacerdote, dice, del Dios Altísimo, al cual Abraham le da los diezmos de todo el botín que traía de la guerra. ¿Por qué le da los diezmos? Porque que le dio la victoria en esa guerra. No fue su fuerza, no fueron sus hombres, sus soldados, que eran muy valientes. No fue eso, fue Dios. Porque si Dios no hubiese querido que él tenga la victoria, no la habría tenido. Entonces, por eso, él en gratitud de esa victoria que Dios le dio, que le pertenecía a Dios, él le dio porque si Dios, imagínense usted, si Dios a Abraham no le hubiese dado victoria en esa guerra, ¿qué habría tenido Abraham para dar? Nada. Nada, porque no habría llevado ningún botín. Todo lo contrario, habría perdido lo que él tenía. Entonces, como Abraham vio que Dios le dio no solamente la victoria, sino que le dio un botín, que era algo que él no tenía y que lo ganó con la ayuda de Dios, para agradecer esa ayuda que Dios le dio para obtener ese botín. Por eso él dio el 10%, para reconocer
que fue Dios el que le dio victoria y que gracias a él tenía eso, que bien pudo no haberlo tenido. Incluso pudo haberse empobrecido porque los enemigos le pudieron haber quitado lo propio. Entonces, en gratitud, él mostró su gratitud. De esta forma, reconoció esa ayuda de Dios. Tenemos aquí a otro hombre que también diezmó. Dice Jacob, otro de los patriarcas. E hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Hizo un voto. ¿Voto qué es? Una promesa, una petición condicionada. Es la expresión de la voluntad de hacer algo, dice el diccionario, por alguien, o de cumplir cierto sacrificio en caso de conseguir algún logro. Es decir, prometió, dijo, si fuere Dios conmigo, si me cuida, si me guarda, si me da pan, o sea, me da el alimento que yo necesito cada día y la ropa que necesito, y si me da paz, entonces Dios va a ser mi Dios y voy a diezmar. Él se compromete a diezmar. Dios no se lo pide, pero él sí se compromete a diezmar. Si Dios le da todas estas cosas. Porque, claro, como decía anteriormente, podemos sentirnos muy capaces, pero si, por ejemplo, no tenemos paz a nuestro alrededor, si estamos expuestos al peligro, por ejemplo, ahora en tiempo de pandemia, si nos afecta el virus, no podemos trabajar, tenemos problemas de salud. Son cosas que no se compran con dinero, por ejemplo, la salud. ¿Por qué digo no se compra con dinero? Porque hay personas con muchísimo dinero y llevan enfermedades tremendas. Y es porque el dinero no les puede dar la salud. Recurren a los mejores médicos, a las mejores clínicas, a los mejores medicamentos y no tienen salud. Dios da la salud. Podemos darle gracias por eso. Entonces, ¿qué es dar una pequeña porción de lo que recibimos, de lo que Dios nos da? No es nada. El diezmo es sagrado. El diezmo de la tierra, dice así, de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová, y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Es decir, la persona que no diezma debe después retribuir con ya no un 10%, sino un 15%. Y esto es algo que está puesto por Dios. No es que se le ocurra a una persona, es decir, si tenía que dar, supongamos, ganó 50.000 pesos y no dio los 5.000 pesos que correspondía de diezmo, ahora va a tener que dar 7.500. Tiene que añadirle una quinta parte a eso que no dio, porque el diezmo es sagrado, consagrado a Dios. No podemos usarlo para nosotros, para nuestros gastos. Y si vemos que si nos organizamos bien, eh, por ejemplo, si gano, estoy hablando de pequeñas cantidades solamente, si gano, supongamos, 50.000 pesos mensual, yo me organizo y no considero los 5.000 pesos del diezmo y digo, en realidad yo tengo que contar con 45.000 solamente. Los 5.000 pesos no, porque esos no son míos. Nunca los debo considerar como parte de mi sueldo. ¿A quién se entregan los diezmos? Dice, porque a los levitas he dado por heredad de los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. No tenían ellos heredad, pero estaban dedicados al servicio de la obra del Señor, por lo tanto se entregaban a ellos. Y en este caso se entrega al que está al servicio de la obra del Señor, al líder de la iglesia, en este caso a la persona que va al frente de la congregación, se entregan los diezmos. ¿Por qué razón?
Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Es decir, es una ordenanza que nosotros, como parte de una congregación, tengamos que sustentar a quienes van al frente, para que ellos puedan dedicarse tranquilamente al servicio de la obra del Señor, porque de otra manera tendrían que salir a trabajar. Y si, por ejemplo, a veces a las personas tienen problemas en la madrugada, que quieren oración en algún momento, o ungimiento, o hay que visitar a un enfermo, cualquier situación que se esté dando en cualquier hora del día, para eso deben estar a disposición. Si vemos que las personas realmente son hijos de Dios que no están tratando de enriquecerse, es bueno ayudarles, es bueno colaborar. El diezmo también es para sostener a las personas que van al frente de la obra del Señor, pero también es para los gastos de la obra del Señor. Para pagar luz, en este caso, para pagar agua, para pagar las reparaciones del templo, lo que haya que hacer en el templo, para eso es el diezmo, para sostener a quienes van al frente de la obra y para los gastos de la obra. Jesús sí habló del diezmo, aunque algunos dicen que no. Sí, sí habló del diezmo. Tenemos, por ejemplo, aquí en Lucas, en el capítulo 11, en un momento determinado, cuando Jesús habló con los fariseos, dice, ay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, aquí en ningún momento Jesús les dice, no tienen que diezmar, no les dice, está bien, ustedes diezman todo, dan el 10% de la menta, de la ruda, de la hortaliza, todas esas cosas, y eso está bien, dice, porque dice, esto era necesario hacer, o sea, es necesario que diezmen, sí, está bien, pero también dice, la justicia, también es necesario que ustedes practiquen la justicia y el amor de Dios, es decir, no es necesario que, está bien que diezmen, por eso dice, esto os era necesario hacer, se refiere al diezmo. O sea, en otras palabras, si lo aplicamos a nuestro lenguaje, es necesario, sí era necesario que ustedes diezmen, pero también que no pasen por alto la justicia y el amor de Dios. Eso les está diciendo. Es decir, Jesús sí habló del diezmo y aquí lo tenemos. Entonces es importante reconocer que para ellos Jesús también considera necesario el diezmo. Ahora, dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, porque bajo el sacerdocio levítico se recibió la ley, y allí se habló del diezmo. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden del Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Aquí voy a explicar enseguida esto. Dice, y esto no fue hecho sin juramento, porque las obras los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor acto. Bien, dos cosas aquí. Dice en el último versículo que leíamos, los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Es decir, Aarón y su descendencia de sacerdotes, que los sacerdotes antiguos del judío venían de Aarón, los sacerdotes de la ley venían de Aarón, dice, ellos fueron hechos sacerdotes sin juramento. Pero Jesús fue hecho sacerdote con juramento, porque dice, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Es decir, recordemos ese Melquisedec que salió a recibir a Abraham en un comienzo, a quien Abraham le dio los diezmos.
Entonces dice, Jesús es, Dios lo puso como sacerdote para siempre, según ese orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón. Es decir, eh, existen los sacerdotes que vienen de Aarón, que son del tiempo de la ley, y existen los anteriores a la ley, que son de Melquisedec. Melquisedec fue el sacerdote que se le apareció a Abraham, y de ese sacerdocio, no del sacerdocio de la ley, viene Jesús. Viene Jesús, de aquí viene Jesús. Ahora, lo anterior, expliquemos lo anterior ahora. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, el sacerdocio de Abraham, que decía yo, de la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Aquí está hablando de Jesús, el sacerdote de antes de la ley, y que no fuese llamado según el orden de Aarón, porque cambiando el sacerdocio es necesario que haya cambio también de ley. Ya, ahí lo tenemos. Sacerdote Jesús según Melquisedec, sacerdote Aarón según la ley. Entonces, aquí tenemos a Melquisedec, aquí tenemos Aarón y la ley. Aarón fue nombrado según la ley. Pero vino Jesús y se estableció como sacerdote, y Jesús vino después de la ley. Por eso pongo las manos ahí para que se comprenda mejor. Jesús vino después de la ley, entonces se convirtió en sacerdote según Melquisedec. Y cuando hay cambio de sacerdote, recordemos que Aarón estaba con la ley, hay cambio de ley, es decir, la ley sale y queda Jesús, la gracia. Ya la ley no la consideramos, porque tenemos nuevo sacerdote, y como dice aquí que leíamos, porque cambiando el sacerdote, necesario que haya también cambio de ley. Cuando hay cambio de sacerdote, hay cambio de ley. Es decir, aquí está Aarón y su sacerdocio, según la ley, pero viene Jesús y esto otro ya lo elimina, y él viene a ser sacerdote de un nuevo pacto, de una nueva ley. ¿Qué quiero decir con esto? Que antiguamente la gente diezmaba según la ley. Después de Moisés. Antes de Moisés la gente diezmaba por la fe solamente. Acordémonos que Abraham es padre de la fe y de la gracia. Y entonces cuando viene Jesús, cambio de ley, y nosotros ya no diezmamos según la ley, nosotros diezmamos según el primer sacerdote, Melquisedec, según la gracia. Muchos dicen es que ya no hay que diezmar porque eso era conforme a la ley. Está bien. Y ahora tenemos nuevo sacerdote, Jesús. Pero Jesús es sacerdote según Melquisedec, el orden de Melquisedec, de antes de Abraham. Y recordemos que a Melquisedec, Abraham le dio los diezmos. Entonces actualmente nosotros también tenemos que diezmar porque estamos bajo la gracia, bajo la fe. Seguir el ejemplo del padre de la fe, que es Abraham. Así que si es necesario diezmar, no bajo la ley. No porque la ley lo dice, sino porque Abraham lo hizo voluntariamente en gratitud a Dios. Nosotros también voluntariamente, como el padre de la fe, lo hacemos voluntariamente, con gratitud. Y ya no bajo la ley, porque tenemos un nuevo sacerdote que es Jesús. Pero acordémonos, el diezmo ha existido desde antes de la ley. Desde antes, aquí está claro. Diezmamos porque, como decía anteriormente, todo es de Dios. Dice, porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Este es un momento cuando el pueblo de Dios estaba ofrendando para construir el templo. Y claro, todo viene de Dios. Dios nos da lo mucho, lo poco que podamos tener. Entonces, a Dios no le estamos haciendo ningún favor cuando estamos ofrendando, cuando estamos diezmando. No estamos haciendo ningún favor. Él no necesita nuestro dinero. Pero nos lo pide como una forma de que le mostremos nuestra gratitud, que reconozcamos que todo es de Él,
Y además, bueno, nosotros vivimos en este mundo, necesitamos el dinero para vivir. Si queremos construir un templo, si queremos hacer obra social, lo que queramos hacer, necesitamos el dinero. Necesitamos el dinero y bien nos podemos unir todos aportando un poco y podemos llevar a cabo una obra como un templo. Dios no necesita un templo. Él vive, dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, cada uno de nosotros. Él no lo necesita, pero es bueno que nos congreguemos todos en un mismo lugar físico. Es bueno eso, porque de esa manera estamos juntos, en armonía, como dice la palabra, y podemos compartir de la palabra del Señor. Entonces, para tener un templo, el templo requiere gastos, pero para eso estamos, para también aportar de lo que Dios ya nos ha dado. Dice, y el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Esta es una recompensa para aquellos que dan. Dios es bueno con nosotros y es importante que pensemos en aquellos que padecen necesidad para dar limosna. Es importante que pensemos en aquellos que tienen escasez y de esa manera actuemos con misericordia. Pero también es importante que nos preocupemos de la obra del Señor, que muchas veces hay lugares donde las personas tienen necesidad de escuchar de la palabra y para ello se requiere que alguien vaya y lleve esa palabra. Para eso Dios ha levantado a hombres y mujeres, pero que también necesitan sustento de alguna forma. Y Dios nos va a seguir así bendiciéndonos cada día. Aquí en Malaquías, para finalizar, dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Trae todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra. Ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos, cuando diezmamos, cuando ofrendamos, cuando nos preocupamos del pobre, viene bendición de parte de Dios. Y aquel que no diezma no puede ver la bendición de Dios porque no lo hace. Ahora, la bendición puede ser no solo material. ¿Cuántos pagarían por tener un poco de paz? Un poco de tranquilidad. ¿Cuántos pagarían por tener consuelo cuando están tristes? ¿Cuántos pagarían a lo mejor por no tener depresión? ¿Cuántas personas con tanto dinero se suicidan? ¿Por qué? Porque falta paz en el corazón. Y esa paz la da Dios. Dios no solo da lo material como recompensa, también lo espiritual. También eso a lo mejor o emocional, si se quiere, que necesitamos. Es importante mostrar nuestra gratitud para el Dios que nos da todo lo que necesitamos y que nos da la fuerza para vivir en este mundo, caminar, a lo mejor sanitos, movernos por nuestra propia voluntad. Es importante reconocer lo que Él hace por nosotros. Entonces, dar a lo mejor lo material, un poquito, darlo como para Dios. No importa lo que las personas a las que le estamos dando hagan con ese dinero, eso no, no debe ser nuestra preocupación. Porque esa es responsabilidad de ellos frente a Dios. Nosotros cumplimos nuestra parte. Nuestra parte de dar para Dios, démoslo siempre como para Dios, no como para la persona que va al frente de la obra, sino como para Dios, en gratitud por lo que Él nos está dando. Pero jamás demos pensando en que si yo siembro, como dicen algunos, 10.000 pesos, Dios me va a dar 100.000. Estoy allí dando por codicia. Y esa motivación no es correcta. Yo no puedo dar para que Dios me dé.
Yo doy por gratitud, porque ya Dios me ha bendecido en reconocimiento de lo que Dios ha hecho por mí. Pero si yo doy, por ejemplo, un reloj, ya doy un reloj porque supuestamente Dios me va a devolver un reloj todavía más caro, estoy dando por codicia, y eso no es agradable a Dios. Dios en ningún momento nos pide que demos por codicia, porque Dios no necesita lo material nuestro. Lo que Dios quiere es ver nuestra gratitud de nuestro corazón. Eso quiere ver Dios. Nuestra gratitud, que yo tome mi diezmo agradecida de que este mes Dios me dio trabajo, de que me dio la salud para poder trabajar, que me dio paz, en fin, que me ayudó en todo momento, que me protegió, que me libró de accidentes, que me libró de enfermedades. Y por eso, con esa gratitud, yo tomo ese dinero y lo entrego, pero como una forma de agradecer a Dios, no como una forma de poner el dinero en el banco o decir, ya pues Dios, aquí yo te doy esta cantidad, pero tú me tienes que devolver el doble, el triple, porque yo te estoy dando. Si Dios no necesita nuestro dinero, Él es el dueño del mundo, de todo. Entonces tengamos cuidado con eso. Demos siempre como una forma de agradecer a Dios lo que Él ya me ha dado a mí, como una manera de gratitud. Nunca pensando, quitemos eso de nuestra mente si lo hemos pensado, de que si yo doy, voy a llegar a ser millonario dando. No de esa manera, porque nos vamos a decepcionar, no nos va a ir bien. Pero si damos en agradecimiento al Señor, dice: probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruiré el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Esta bendición será sobre nosotros. Que Dios le bendiga.